Convertidores de señales. Convertidor voltaje a frecuencia. Los osciladores controlados por voltaje, o VCO, son circuitos que convierten una señal de voltaje en DC a una frecuencia. Los VCO pueden ser usados como osciladores locales, para mezcladores y convertidores de frecuencia, como entrada de frecuencia de la portadora, para moduladores, entre otros. Esta aplicación está diseñada para los que son convertidores de energía. Comúnmente pueden ser encontrados en circuitos amagadores de fase, conocidos como PLL por sus siglas en inglés, para la selección del canal, o también para sintetizadores de frecuencia para proveer una determinada frecuencia. El convertidor voltaje a frecuencia puede ser armado de diferentes topologías. En este caso vamos a hacer el VCO en base al integrado 555, donde nosotros vamos a meter un voltaje de entrada y nos va a dar un voltaje de salida, pero con frecuencia. Para este caso vamos a tener la frecuencia que viene dando de dos términos, que son el TH y el TL. El TH corresponde a lo que son los componentes capacitor R1, R2, la alimentación del 555, como todos lo estamos alimentando, y el voltaje de entrada. Para el caso del TL, solo corresponde el capacitor y la resistencia 2. Ahora, también podemos hacer lo inverso, es decir, obtener bajo qué frecuencia deseada tenemos que meter un voltaje dado. Y eso se puede obtener mediante la siguiente ecuación, dado que vamos a depender tanto de la alimentación del 555 como un término en A. El término en A corresponde a lo que es la frecuencia que queremos ajustar y los componentes que integran lo que es la configuración. Recuerden toda esta parte, esta de acá, nos va a decir cómo queremos ajustar el voltaje de entrada para una frecuencia dada. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, de acuerdo al diagrama electrónico, calcula la frecuencia de salida dado un voltaje de entrada de 5, 7 y 9 volts. Una vez que hagas los cálculos hay que armar y simular el circuito para comprobar qué tanto se acercan al simulador. Muy bien, para el cálculo de frecuencia de salida, pues vamos a basarnos de las dos fórmulas, que es el TH y el TL. Entonces el TH aquí tenemos la fórmula y el TL tenemos la siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es escribir esto y calcularlo. Recordemos que el capacitor es 0.1 micro y la resistencia 2 son de 6 kilo ohms. Entonces acá lo escribimos. Punto micro es 0.1 y hay que pasarlo a faradios. Micro significa por 10 a la menos 6 y 6 kilos es 6 por 10 a la 3 multiplicado por logaritmo natural de 2. Entonces pasamos a una calculadora y escribimos 0.1 micro 10 a la menos 6 por 6 kilos 10 a la 3 por el logaritmo de 2. Al escribirlo pues tenemos este valor. Si queremos pasarlo a una escala conocida, por ejemplo 10 a la menos 6, habría que presionar ENG. Presionamos ENG y ya nos da ese valor y es el que vamos a anotar. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que, si se dan cuenta, tenemos varias variables que se repiten en las fórmulas. Vamos a intentar hacer un poquito más sencillo con el uso de la calculadora. Entonces vamos a utilizar un método por calculadora. ¿En qué consiste esto? En básicamente anotar los valores de cada variable en la memoria de la calculadora. Por ejemplo, tenemos la resistencia 1 que es 8 kilo ohms. Vamos a anotarlo en la letra A. Vamos a hacerlo. Vamos a escribir 8 kilo ohms y vamos a presionar Shift RCL A y se guarda en la memoria. Y así lo vamos a hacer con cada letra B, C, para que podamos manejarlo rápidamente. 6 kilos. Shift RCL B, se va en la B, y 0.1 micro, 0.1, 10 a la menos 6. Shift RCL C y se guardó. Muy bien, entonces ya tenemos todo en lo que es las letras. Entonces, si lo quisiéramos hacer más rápido, en vez de utilizar los valores, ponemos usar las letras. En este caso, quedaría como C por B, porque B es resistencia 2.
Entonces lo podemos hacer acá, alfa C, alfa B, logaritmo de 2. Y si se dan cuenta, ya llegamos a la solución mucho más rápida. Vamos entonces para obtener la parte de lo que son las frecuencias para cada uno. Vamos a sacar TH. Entonces TH, aquí tenemos que podemos multiplicar C, A más B. Entonces vamos a hacerlo para hacerlo un poquito más rápido. C multiplicado por A más B. Entonces acá ya tenemos el valor, aquí está. Dado que ya tenemos el valor de lo que es la multiplicación de las componentes, ahora solo hay que obtener la parte que tiene el logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer es solo llenar la información en la calculadora. Multiplicamos por el logaritmo, hay que sumar 1. Ponemos el voltaje de entrada, en este caso son 5 volts. El doble de la diferencia entre el voltaje de alimentación, que son 10, estamos alimentando con 10, menos el voltaje de entrada. Pues obtenemos el primer dato, que es esto. Pues nos debe dar este valor. Entonces, según lo que es la presentación, nos está dando esto. Entonces podemos pasarle a una escala conocida. Aquí está, nos da este valor. Vamos al siguiente, que es cuando son 7 volts. Nos da este valor. Si pasamos a micros para que podamos tener más precisión. Ahí está, tenemos en micros para que sea un poquito más preciso los valores. Entonces tenemos un poquito más de precisión. Y cuando pasemos a 9. Entonces ya tenemos entonces, si pasamos a micros, un poquito más de precisión, aquí está. Ya tenemos los datos que vamos a solo sumar. Vamos a sumar este más cada uno de los THs para saber la frecuencia. Entonces vamos a escribirlo. Entonces este valor en amarillo no cambia, es el mismo para todos. Entonces vamos a escribirlo. Y ahora sí vamos a estar agregando para cada caso. Entonces vamos a darle, según acá nos da 1016 Hz. Da 1016 Hz. Vamos al siguiente. Nos da 667 Hz. 667 Hz. Y vamos al último. Nos dice que da 356 Hz. Muy bien, ahora lo que nos falta es comprobarlo en el simulador. Muy bien, estamos en la simulación. Aquí tenemos armado lo que es el 555, la resistencia 1 y la resistencia 2, el capacitor y el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de entrada, acá tenemos una fuente variable. Vamos a ajustarla a lo que son los 5 volts y vamos a colocar lo que es el osciloscopio. Entonces vamos a cargar un osciloscopio que sea Tektronix. Aquí está, vamos a colocarlo y vamos a cablear para que podamos ver la señal. Entonces vamos a darle simular, vamos a abrir el osciloscopio, lo prendemos y vamos a ver que está la señal. Vamos a mover un poquito la posición para que se vea un poquito más para abajo. Estamos moviendo la posición. Vamos a cambiar la escala de voltaje para que se vea mejor la forma de onda. Aquí está. Y vamos a darle mediciones. Vamos a darle measure y vamos a medir lo que es la frecuencia. Entonces sabíamos que para lo que son 5 volts debemos tener más o menos como 1.01 kHz. Aquí está, se está cumpliendo para lo que son 5 volts. Pues vamos ahorita a cambiar a lo que son los 7 volts. Vamos a cambiar el voltaje de entrada. Aquí vamos a cambiarla sin parar la simulación. Vamos a cambiarlo y vamos a ver la frecuencia. Según los cálculos nos decía 667 Hz. Acá tenemos 664 Hz. Entonces más o menos se aproxima bastante al cálculo que hicimos anteriormente. Y vamos a terminar con los 9 volts. Vamos a ver cuánto nos da.
según los cálculos a mano eran 356 Hz y acá nos da curiosamente 356 Hz. Por lo tanto, nuestros cálculos corresponden a la simulación.